Mis queridos hermanos y amigos, en este mes de septiembre, mes del aniversario de nuestra iglesia, por cierto, ¿usted recuerda cuál fue el día exacto del aniversario de la iglesia? No fue el domingo pasado ni el sexto domingo. Fue el día 28, que fue el viernes. Tuvimos un programa especial aquí. Si usted no vino, se lo perdió. Pero ya eso pasó, ya esa oportunidad la perdió ya. Hoy estamos acá todavía celebrando, ¿verdad?, este mes de cumpleaños de nuestra iglesia. Y la frase que hemos estado repitiendo todo el mes de septiembre, ojalá la recordemos siempre, vamos a repetirla ahora mismo, como dice completa, dice: somos iglesia, somos llamados. Y por si usted no estuvo en los días anteriores, o usted necesita algo que le ayude a recordar, ¿por qué relacionamos esto de iglesia con esto de llamados? Porque la palabra iglesia viene de esta palabra griega, es la palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento. Cuando usted lee en español iglesia, no se escribió iglesia, porque la Biblia no se escribió en español. Se escribió en griego el Nuevo Testamento, y esta palabra que se dice, como están recordando algunos por ahí, eclesía. Y eclesía quiere decir al final, no vamos a decir todo el proceso por el cual llega a ese significado, pero quiere decir que llamados hacia afuera, llamados hacia afuera. Eso es lo que es la iglesia. Es el grupo de los que han sido, ¿qué cosa? Llamados hacia afuera. Por eso entonces decimos nosotros la frase: somos iglesia, somos llamados. No vamos a la iglesia, no estamos en la iglesia, somos la iglesia, somos los llamados. Ahora, eso nos provoca ciertas preguntas, y nosotros durante los domingos de este mes de septiembre nos hemos estado haciendo esas preguntas y buscando las respuestas en la Biblia, porque hemos mirado los pasajes bíblicos y hemos pensado, a ver, la pregunta, a ver si nos encontramos la respuesta. Por ejemplo, el primer domingo dijimos, ok, llamados ¿por quién? Y entonces vimos que hemos sido llamados por Dios, por su gracia, por medio de Jesucristo. El segundo domingo nos preguntamos, ok, ¿llamados a dónde? Y entonces vimos que Dios nos ha llamado a salir de este mundo y a entrar en su reino para compartir su gloria. Y en el tercer domingo, que no fue el domingo pasado, porque el domingo pasado tuvimos un predicador especial porque era la fecha de aniversario y todo, pero el tercer domingo veíamos entonces, decíamos, ok, llamados ¿a qué? ¿A hacer qué? Y veíamos tres cosas. Que estábamos siendo llamados, o hemos sido llamados por Dios para ser de Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pablo: los llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser santos, también lo dice su palabra. Y llamados a compartir la buena noticia, que es lo mismo que decir el evangelio, la buena noticia de Cristo. Llamados a esas cosas. Hoy nosotros vamos a pensar, hoy es el último domingo de este mes de septiembre, y de nuevo vamos a pensar, ok, llamados, pero ahora vamos a decir, ¿llamados quiénes? ¿Quiénes son esos que son los llamados? Ya sabemos quién nos llamó, sabemos a qué nos llamó y sabemos para qué nos llamó, pero exactamente quiénes son los llamados. Y la respuesta, no la voy a dar yo, no te la va a decir el que está al lado tuyo, la respuesta la vamos a encontrar ¿dónde? En la Biblia. Y vamos a ver lo que dice este pasaje. Quiero que lo leas junto conmigo. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. Dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me gusta ese versículo porque nos deja ver ciertas cosas acerca de esto. Fíjense que empieza hablando a un grupo de cristianos en particular, un grupo específico. ¿Cuál? Los corintios, los que eran de la ciudad de Corinto. Pero después que le está hablando a ellos y les llama a los santificados en Cristo, los llamados a ser santos, pero después aclara que no son ellos solos. ¿Ven? Aunque está hablando a los de Corinto, como decir a los de Miami Beach, pero no son ustedes solos. Dice, con todos, ¿quiénes?
Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a orar. Señor, ahora ayúdanos a entender tu mensaje para nosotros, para nuestra iglesia, para todos nuestros hermanos, para los que estamos aquí, para esta congregación, y aplicarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso nosotros podemos extraer esta idea principal, que yo quiero que también la leas conmigo. Si se te olvida todo lo que digamos hoy, trata de fijar esta idea. Como dice, hemos sido llamados por Dios junto con otros para formar la iglesia. Trata de leerlo, pero diciéndose lo que está al lado tuyo, que a lo mejor no lo ve bien. Dice, de este pasaje bíblico y de esta idea principal, nosotros podemos extraer un mensaje que es este, por supuesto, pero podemos analizar 3 aspectos que salen de esta declaración. 3 aspectos. Solo 3. Tú puedes ir contando con los dedos. Cuando vayamos por el 2, ya sabes, falta 1. Son 3. Y este es el primero. Todos. Repite, todos. Todos somos llamados. Cuando hablamos aquí de que Dios nos ha llamado por su gracia para entrar en su reino, todo lo que hemos hablado este mes, no son llamados individuales. Dios no llama a cristianos individuales. Por supuesto, Dios te llamó a ti, pero no porque tú seas una cosa especial aparte de los demás. Y Dios quiere que tú estés ahí aislado de los demás. No funciona así. Dios llama a un grupo. Técnicamente, este llamado que está haciendo el Señor es al grupo, que por eso se llama iglesia, eclesía, que significa los llamados hacia afuera. Pero ves que es el grupo. Ese es el grupo de los llamados. Es un grupo, no cristianos individuales. La vida cristiana es para vivirla en grupo, entonces, en comunidad. De vez en cuando uno se encuentra personas por ahí que dicen, yo soy cristiano, pero a mí no me gusta eso de la iglesia. Yo vivo como cristiano, yo aquí en mi casa. Error. Porque no estás haciendo lo que Cristo quiere. Porque cuando Cristo nos llama es para que vivamos la vida cristiana en un grupo, en comunidad. Y esa comunidad, ese grupo se llama ¿cómo? Iglesia. Es la palabra griega, eclesía, los llamados fuera. La Biblia compara, esto es bien interesante, no tenemos tiempo para dedicarnos a cada detalle, pero solo para mencionarlo, la Biblia compara ese grupo, esa comunidad, esos llamados, lo compara con varias cosas. Por ejemplo, lo compara con un rebaño que tiene un pastor, por supuesto, del Señor Jesús. Lo compara también con una familia, la familia de Dios. Dice que ahora somos parte de su familia. Lo compara también con un edificio que se está levantando. Y lo compara también con un cuerpo, con el cuerpo humano. Y por eso le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Específicamente dice aquí en este versículo, esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Tal vez pudiéramos sustituir ahí en un cuerpo y se mantiene la misma idea si dijéramos, hemos sido llamados para formar una familia, hemos sido llamados para formar el rebaño de Dios, hemos sido llamados para formar el edificio de Dios. No estoy hablando de este edificio, estoy hablando de nosotros, porque es una metáfora. Nosotros somos personas, no somos piedras ni ladrillos, pero metafóricamente hablando, juntos todos formamos el edificio de Dios que se llama la iglesia, o el rebaño de Dios, o la familia de Dios, o el cuerpo de Cristo. Igual. Por supuesto que todos nos fuimos llamados al mismo tiempo. Todos nos fuimos llamados el mismo día. Es más, cuando tú fuiste llamado, ya existía el grupo de los creyentes, ya existía la iglesia. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, algunos fueron llamados antes que tú y otros fueron llamados después que tú. Pero tú fuiste llamado, grábate
esto, para unirte a ese grupo de los que nosotros llamamos, y la Biblia llama, los llamados hacia afuera. Fuiste llamado para unirte a ese grupo, a la iglesia, al grupo de los llamados hacia afuera. Repito, tú fuiste llamado o llamada para unirte a ese grupo, a esa comunidad que se llama los llamados hacia afuera, la iglesia de Cristo. En este grupo no hay subgrupos, ¿entiendes la idea? Sí. Hay veces que tú puedes tomar un grupo, tú vas a un bosque y ves muchos árboles y tú dices, voy a seleccionar nada más que manzanas. Otros tienen otros frutos, pero dices, voy a seleccionar manzanas y las voy a sacar de aquí, del bosque. Recoges todas las manzanas y las llevas para un lugar. Ese es el grupo de las manzanas, ¿verdad? Las que fueron sacadas afuera del bosque. Pero después tú dices, ahora voy a separar este grupo en varios subgrupos. Manzanas verdes, manzanas rojas, manzanas doradas, manzanas que se ven bonitas, manzanas que se ven feas. La manzana podrida, por favor, también, ¿verdad? Y entonces haces lo que serían subgrupos dentro del grupo. ¿Entiendes? Un grupo y dentro del grupo subgrupos divididos. Estos me gustan más, estos me gustan menos. En la iglesia de Cristo no hay subgrupos. Yo sé lo que usted estaba pensando, pero estamos hablando en otro sentido. No hay subgrupos. No hay los lindos y los feos. No hay los inteligentes y los tontos. No hay los que llegaron primero y los que llegaron después. No hay los más cristianos y los menos cristianos. Por lo menos nosotros no hacemos esas divisiones. Dios sabe, ¿verdad? Los corazones. Pero nosotros no hacemos esas separaciones, esos subgrupos. Sino que todos somos parte de ese grupo de los llamados. Por eso decimos, otra vez conmigo, somos iglesia. Somos llamados. ¿Quiénes? Todos. Todos. Y eso nos lleva al segundo aspecto. Ya puedes ir marcando que vamos por el 2. El segundo aspecto que nos da este mensaje de hoy. Y es que, sí, todos somos llamados, pero ahora añadimos para ser más específicos. Todos somos llamados igualmente. Igualmente. Repita la palabra igualmente. Igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Mira lo que dice este pasaje en la Biblia. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, esos mismos que leímos hace un momento, y les dice, para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tal vez no, pero tal vez sí hace falta detenernos un segundo en este pasaje para entenderlo bien. ¿Qué quiere decir los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos. ¿Tú eres judío? Entonces eres gentil, según el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué eso es importante? Tal vez para nosotros hoy en día no suene importante, pero en aquella época en que Pablo escribió para aquellos primeros cristianos, era de extrema importancia. Te recuerdo porque cuando el primer grupo de cristianos, de seguidores de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Y todos aquellos, todos, repita todos, todos eran de origen judío, todos, los apóstoles y todos aquellos seguidores de Cristo, todos. No había ni uno gentil. Y durante un tiempo fue así, se fueron añadiendo a la iglesia allí en Jerusalén miles de personas y todos eran judíos. Y al principio algunos de esos líderes, de esos primeros cristianos, entendían que el evangelio de Cristo era nada más que para judíos. Acuérdense que ellos eran judíos, ellos entendían que el evangelio de Cristo era nada más que para los judíos. Hasta que por allá Felipe el evangelista fue enviado por el Espíritu a predicarle a aquel etíope que iba por el camino. ¿Te acuerdas que le predicó? Y hasta que el apóstol Pedro allá en Jope fue llamado por Dios mediante una visión, ¿te acuerdas de aquel mantel lleno de animales y de todo tipo y qué sé yo? Y fue llamado por Dios para ir a casa de Cornelio, que era un gentil porque era romano, no era judío para nada, era un soldado romano, un oficial romano, para ir a Cesarea, a casa de Cornelio, a entrar allí y predicarle el evangelio como lo hizo en efecto Pedro,
a Cornelio, a su familia, a los amigos y a todos los que estaban ahí, que ninguno era judío, todos eran gentiles. Y esa fue ya la primera vez que entonces un grupo ya de gentiles se unía por creer en Jesucristo a la iglesia de Cristo. Primera vez. Hasta ese momento todos en la iglesia eran, ¿qué cosa? Judíos. ¿Estás entendiendo o te me perdiste? Al principio en la iglesia todos los que eran de la iglesia eran judíos. Pero ya después que Pedro predicó en casa de Cornelio, mandado por el Señor, y creyó Cornelio y su familia y sus amigos, que no eran judíos, ahora por primera vez se une un grupo de no judíos o gentiles a la iglesia de Cristo. Y ahora entonces la iglesia de Cristo se empieza a componer de judíos y gentiles, o digamos, de judíos y no judíos. Y así es hasta el día de hoy. Sí, la mayoría de los cristianos hoy en día son no judíos, son de los gentiles, pero sí hay cristianos que son de origen judío. Por supuesto que sí los hay. Pero el punto es este. Cuando Pablo escribe esta carta, todavía había algunos cristianos de origen judío que les parecía que ellos eran mejores que los cristianos que no eran de origen judío. Porque como ellos eran de origen judío del pueblo de Dios, les parecía que ellos eran mejores. Y que ellos como que tenían más derecho a Jesucristo, porque Jesucristo, por supuesto, Jesús nació como judío ahí en Belén. Entonces decían, Él es de nosotros, esto aquí nosotros, ustedes no tienen que ver en esto. Y eso formaba, ¿qué tú crees en la iglesia? ¿Unión o división? División. División. Era como empezar a crear dos subgrupos dentro del grupo. El grupo de los cristianos judíos y el grupo de los cristianos gentiles o no judíos. Y Pablo está diciendo, no es así. Y entonces dice, para los que Dios ha llamado, lo mismo, judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No te creas que tú tienes poder, no te creas que tú tienes sabiduría. Para todos los cristianos, da lo mismo si son de origen judío que de origen gentil. Aquí el poder es Cristo y la sabiduría es de Cristo. ¿Entiendes? Y así en muchas de las cartas de Pablo se nota este tema. No puede haber separación. Que si yo era judío, que si yo era gentil, eso ahora aquí no importa. Que si yo era, como dice en la carta a los Gálatas, de la circuncisión, que eran los judíos, o de la incircuncisión, que eran los gentiles. Dice Pablo, no importa. Ya la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. Aquí lo que vale es el amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Ves? Entonces, no hay subgrupo. Todos hemos sido llamados igualmente. Mira lo que dice en la carta a los romanos también. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Pero ¿a quiénes llamó? Dice. A todos. Dice que Dios nos llamó. A uno los llamó de entre los judíos y a otro de entre los no judíos, pero igual nos llamó a todos. Ese es el punto. Por tanto, no hay distinciones en la iglesia. Repite esa frase. No hay distinciones en la iglesia. No hay jerarquías. Me detengo un momentico en esas dos frases, aunque están juntas, son dos frases. No hay distinciones en la iglesia. Aquí no estamos preguntando ¿qué tú eras antes de que el Señor te llamara? Aquí no le estamos preguntando eso a las personas. Un día me llamó una señora por teléfono para preguntarme, como me llaman algunas personas, sobre las actividades de nuestra iglesia, porque ella está viviendo ahora en el área, bueno, tú sabes, ¿no? Y qué sé yo. Y entonces yo le explico y hablamos de todo eso. Y ya al final, cuando nos estamos despidiendo, me dice, bueno, pero usted no me preguntó de dónde yo vengo, de dónde... Yo le dije, ¿sabe qué? Que no me preocupa eso. Vaya, busqué una frase bonita para decírselo, ¿no? A una persona de confianza le digo, a mí no me importa de dónde tú vienes, quién tú eras antes, de dónde tú saliste, eso a mí no me interesa. Claro. Ahora tú estás aquí, ahora tú eres de Cristo. Ya, ¿entiendes? Eso es lo que importa. Para mí eso es lo que interesa. Si ella me quería decir, por ejemplo, no sé, no le pregunté lo que me quería decir, de verdad que no quería saber. Si yo quería saber de qué país provenía ella, por ejemplo, no me interesa. Aquí no tenemos unas divisiones hechas, es decir, aquí se van a sentar los cubanos, allí se van a sentar los colombianos, aquí los puertorriqueños, aquí los... No.
Sí, nos resulta a veces curioso y ven y todas estas cosas, ven, y de dónde tú eres y cómo es allá en tu país, todas esas cosas, pero no es que nosotros necesitamos saber de dónde tú eres para separarte. Tú eres judío, tú eres gentil. No, no hay distinciones en la iglesia. Repito. No hay distinciones en la iglesia. Tampoco hay jerarquías. ¿Entiendes lo que es jerarquía? ¿Qué quiere decir eso de jerarquía? Rangos, grados, un estatus, ¿verdad? En que unos están encima y otros están abajo. Eso es jerarquía. Eso es jerarquía. No, pero no. El pastor no es un grado de jerarquía. En esencia, el pastor es uno más de ustedes. Un cristiano igual que ustedes. Igualito. A ver, pues vamos a ver que lo que pasa es que en la iglesia cada uno cumple su ministerio, el que sea. Y yo estoy tratando de cumplir el mío y supongo que tú estés tratando de cumplir el tuyo. Pero en cuanto a nuestra esencia, ¿a quiénes somos? Todos somos iguales delante del Señor. Todos somos iguales. Para relacionarte con el Señor, con Dios, tú no necesitas del pastor. Tú sabes eso, ¿verdad? En las iglesias católicas, por ejemplo, enseñan que el sacerdote es como un intermediario. Las personas necesitan venir al sacerdote, confesar sus pecados para que el sacerdote ruegue por ellos y entonces es un intermediario. No, nosotros creemos que eso no es así. Las iglesias evangélicas creemos en lo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros tenemos acceso libre a Dios, todos. Todos somos iguales delante del Señor. No hay jerarquías, no hay jerarquías. No hay uno que sea más importante que otro en la iglesia del Señor. Pero fulano fue misionero y fue a no sé dónde. Qué bueno, pero no es más importante que el otro que está aquí. Que lo único que ha hecho en su vida como cristiano es, tú sabes, arreglar las sillas cuando entra aquí al templo para que todas estén bonitas. O el otro que lo que ha hecho es manejar el van para que, ¿sabes? Los que viven aquí no puedan llegar. O el otro que lo que ha hecho es administrar el dinero y los recursos de la iglesia para que todos podamos, no sé, lo que sea. No hay nadie más importante que el otro. No hay nadie más importante. Cantar en el coro, lo que sea. No hay jerarquías. Todos hemos sido llamados, ¿cuál es la palabra? Igualmente. Ahora sí, como dijimos, sí, es verdad que hay diferentes funciones o ministerios, pero no es lo mismo funciones que jerarquía. ¿Ok? No es lo mismo que tú tengas una función y yo tenga una función diferente y ella tenga una función diferente y él tenga otra función diferente. Eso no quiere decir jerarquía. Jerarquía no es funciones, jerarquía es niveles. Eso es otra cosa. Funciones diferentes quiere decir todos estamos al mismo nivel, pero cada uno ejerce su función. Y por supuesto, hay funciones que tienen que ver con el liderazgo. ¿Vas conmigo? Hay funciones que tienen que ver con el liderazgo. Quieren decir que la función de ese hermano cristiano o esa hermana cristiana es ser líder de un grupo. Pero ¿quiere decir eso que ella está por encima de ese grupo o él está por encima de ese grupo? No. Esa persona y todos los grupos son iguales. Pero esa persona, al hacer su función es liderar a ese grupo. Creo que liderar no se dice en español. Pero estoy repitiendo lo que he escuchado muchas veces. Ser líder de ese grupo. O dirigir ese grupo. O guiarlo, o etcétera. Mira lo que dice la Biblia. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se pueden servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. ¿Te fijaste cómo se recalca la misma idea? Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Y mira lo que dice en Romanos 12. El cuerpo de Cristo, al igual que nuestros propios cuerpos, tiene muchas partes. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Y este no estaría completo si faltara alguno, ya que cada quien desempeña una tarea diferente.
puedes pensar en alguna parte de tu cuerpo que está ahí por gusto, que no hace falta que esté. Que tú ahora mismo podrías ir, voy un momentico ahí a Montesina y decirle que me corten esto, que esto está de más. No, pero tú sabes que la panza allá adentro hay una pila de cosas bien útiles y bien necesarias. Que esté más grande, más chiquito, eso es otro punto, pero yo no puedo cortarme esto y botarlo, obviamente. Puedes pensar en alguna parte de tu cuerpo que tú digas, esto no lo necesito, voy a ir allí para que me lo arranquen y lo boten. Me acuerdo cuando yo era muchacho, un pastor allá en Cuba, por un problema de cáncer linfático, tuvieron que operarle y sacarle un dedo del pie. Le costó trabajo volver a caminar, porque le faltaba un dedo del pie. Claro, pierde estabilidad. No tenía equilibrio al principio, aquello era terrible. Sí. Entonces, Se puede caer. un dedo en el pie, cualquiera diría, tengo 10 dedos de pie, en realidad eso no hace falta un dedo. Sí. Todo lo que el Señor ha puesto ahí tiene su función. Unas funciones son más visibles, como los ojos, ¿ves? Como la boca y los órganos que nos permiten hablar. Eso es bien obvio. Las manos, los pies. Todos esos son bien visibles. Pero tú tienes, por ejemplo, un hígado. Aprendí en estos días una cosa, el hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. Sí, señor. El hígado. Sí, señor. La piel es una parte, pero bueno, como órgano así, el órgano más grande del cuerpo humano es el hígado. Y a veces nosotros no tenemos idea de para todas las funciones importantes que cumple el hígado. O sea, ¿cuándo lo sabemos? Si un día nos enfermamos de él. Si un día el hígado nos empieza a fallar y entonces órganos en el cuerpo como el páncreas, ¿verdad? El vaso. ¿Usted sabía que tú tenías un órgano en el cuerpo que se llama el vaso, no como el vaso de tomar agua, que se escribe diferente en español, es con la B alta y con Z? El vaso. ¿Usted sabía que tenía un órgano? Es lo que en inglés se llama el spleen. Es un órgano muy importante. En la iglesia es igual. Hay personas en la iglesia que por su función son más visibles. El que no sabe, el que no tiene idea de cómo funciona una iglesia, llega aquí y ve entonces a la esposa del pastor y al pastor parado aquí arriba, y cuando más Liopa que se paró y leyó aquí, y entonces dice, mira eso, tantas personas que hay en la iglesia y los únicos que allí trabajan y hacen algo son 3. ¿Por qué? ¿Por qué dice que son 3? Porque es lo que vio aquí. Pero esto no es lo único que se hace en la iglesia. No vi a Santiago, por ejemplo, allá metido en la salita de audio allí, que fue el que puso todas las canciones que cantamos y todo el volumen y todas las cosas y todas eso. No lo ve porque estaba, imagínate, él es bajito y allá adentro metido. Yo le veo de aquí para arriba nada más. Pero él estaba allí y su función era importante. Las personas no vieron. ¿Quién fue el que dobló todos estos boletines para que usted los pueda tener dobladitos? Me acuerdo que Evelina antes lo hacía. Evelina está en el viaje para Kentucky. Pero Evelina un día sí, porque ella vio la necesidad, ella empezó a agarrar los boletines todos los días, que yo los preparo así, y ella los agarraba uno por uno y los doblaba. Alguien los preparó también. Alguien los preparó. Y tantas cosas. ¿Y quién está trabajando ahora con los niños allá? Bueno. ¿Y quién preparó el café? ¿Y quién maneja el banco? ¿Y quién está ahora mismo allí contando el dinero y llevando todas las cuentas? ¿Y quién limpia aquí? Ahora, esas cosas no son tan visibles, pero sí están ahí. Tú ves a una persona, yo veo a Sara, pero yo no le veo ahora ni los pulmones a Sara, ni los riñones a Sara, pero todo eso está ahí, está funcionando, porque si no Sara no podía estar viva ahí. Y la iglesia es igual. Es un cuerpo donde hay muchos miembros y todos tienen una función. Unas funciones resultarán más visibles que otras, pero eso no quiere decir que las más visibles sean las más importantes. No. ¿Quieres algo tan importante como el cerebro? ¿Lo podemos ver? No. ¿Verdad? Ni siquiera los científicos pueden comprender 100% el funcionamiento del cerebro.
Bien importante. Corazón que no descansa nunca. En la iglesia del Señor es igual. Dice, este no estaría completo si faltara alguno, ya que cada quien desempeña una tarea diferente. Sí hay ministerios de liderazgo, pero todos hemos sido llamados por el Señor igualmente, por el Señor, por su gracia, mediante Jesucristo, como estuvimos aprendiendo. Todos hemos sido llamados para entrar en su reino, para compartir su gloria. Todos hemos sido llamados con un propósito, con el propósito de ser de Jesucristo, de ser santos, de compartir la buena noticia. Todos igualmente. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Somos cristianos. Somos uno en Cristo Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el siglo I de la era cristiana, cuando a nadie, ningún político, ninguna persona se le ocurría hablar de igualdad en la sociedad y de derechos humanos y de nada de eso. A nadie se le había ocurrido eso. Y pasaron siglos antes que a la gente se le empezara a ocurrir eso. Imagínense, hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Y en el siglo I ya el Señor nos estaba dando este mensaje. Por lo menos en la iglesia de Cristo es así. No hay distinciones ahí entre estos son judíos, estos son griegos. Estos son esclavos, que los había en aquella época, y estos son libres. Estos son hombres, estos son mujeres. No hay distinciones. Somos cristianos, somos uno en Cristo Jesús. Todos igualmente. No importa cuál ha sido tu pasado, tu background, de dónde te ha sacado el Señor. Todos hemos sido llamados igualmente y por tanto todos debemos cumplir con nuestro llamado. ¿Recuerdas otra vez lo que habíamos visto ahorita? Las comparaciones de la iglesia, el rebaño. Como ovejas que somos, tenemos que cumplir con nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado de una oveja? El llamado de una oveja, número 1, seguir al pastor. Número 2, reproducirse y tener más ovejitas. Para eso la crían los pastores. El llamado nuestro es ese, seguir al pastor, no a este pastor, a ese pastor. Todos. Y a reproducirnos para que haya más ovejas en el rebaño. Como miembros de una familia que somos, tenemos que cumplir todos con nuestro llamado de amarnos mutuamente como familia. Como piedras vivas, dice la Biblia, que formamos un edificio con nuestro llamado de apoyarnos o sostenernos unos a los otros, como las piedras, como los bloques, los ladrillos en un edificio. Y entre todos juntos sostener el edificio. Como miembros de un mismo cuerpo, con nuestro llamado de cumplir nuestras diferentes funciones, pero en una forma coordinada. El otro día estaba viendo una serie, un médico viendo un paciente que tenía unos síntomas raros, y este paciente tenía un problema de desconexión entre una parte del cerebro y la otra. ¿Sabes que el cerebro está dividido en dos mitades, dos hemisferios? Casi totalmente desconectados unos del otro, excepto por un puentecito que los une. Puentecito con muchas conexiones, pero todo, fuera de ese puentecito están separados ahí uno al lado del otro. Y el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha, pero además hay uno que tiene que ver más con las emociones y otro tiene que ver más con otras cosas. Bueno, ok. El punto es que este paciente en este capítulo de esta serie tenía desconectados aparentemente los dos hemisferios, y entonces la mano izquierda hacía una cosa y la mano derecha hacía otra. Sí. Y como la parte consciente de las cosas de la voluntad está en la parte izquierda, la parte derecha obedecía. Pero la parte izquierda, que obedece a la parte derecha, funcionaba totalmente a su manera. A su manera. Por ejemplo, en una de esas él dijo, ya yo me voy de aquí, yo estoy sano, me voy del hospital, me voy para mi casa, empezó a vestirse, y en lo que hablaba con el doctor, la mano izquierda que quería que él se quedara, le volvió a quitar toda la ropa. ¿Sí? Y vino la novia a despedirse de él, y él, ay, te quiero, no sé qué cosa, qué sé yo, y la mano izquierda le hizo a la novia.
y le metió un bofetón. Todo tenía una razón y una explicación, pero ahora yo no te voy a contar todo el capítulo. Pero lo que quería decirte es que para que el cuerpo humano funcione bien, cada parte tiene que hacer su función, pero de forma que coordinada. Si no, es una locura como ese capítulo. Imagínate que una mano quiera hacer una cosa y la otra quiera hacer otra. No. Y que un pie quiera que tú vayas para un lado y el otro para otro. ¿Te imaginas? No, y después la gente se justifica con eso, ¿no? Porque es que yo tengo descoordinada la También. De todo puede suceder. No se justifiquen después. No, el pastor enseñó que a veces se desconectan. No, si te desconectaste vas a tener que ir al médico allí para que te conectes. Pero, no. Como miembros del cuerpo de Cristo, tú tienes una función que hacer en la iglesia. Yo tengo otra y ella tiene otra. Pero lo importante es que cada cual haga su función, pero coordinado. Una vez fui pastor en una iglesia donde pasaba esto, había toda esta desconexión en la iglesia. Y entonces, por ejemplo, este hermano decía, lo mío es este ministerio, este departamento en la iglesia. Y entonces, para ese ministerio o departamento o lo que fuera, él preparaba sus actividades ahí muy bien, qué sé yo. Y no participaba de ninguna otra actividad en la iglesia, porque eso era lo de él. Y entonces los que participaban en otra actividad, porque ese era lo de ellos, el ministerio de ellos, hacían lo mismo. Participaban en la de ellos, preparaban, la promovían, todo, pero tremendamente, pero no participaban entonces en la de aquellos. Sí, era una cosa terrible. Gracias al Señor, esa iglesia yo sé que ya ha superado eso. Ya superó, pero estaba totalmente desconectado. ¿Crees que puede funcionar bien así? No funcionaba bien. Te lo digo yo que estaba ahí. No funcionaba bien. Y los hijos, que cada uno hable por su lado. No. Cada persona en la iglesia tiene su función, pero eso no quiere decir que vamos a estar desconectados, sino interconectados, ¿verdad? Todos ahí ejerciendo su función. Bajo la dirección de la cabeza. Y la cabeza del cuerpo ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza. Finalmente, todos somos responsables de todos los que han sido llamados. Todos hemos sido llamados igualmente y todos somos responsables de todos los que han sido llamados. Uno de los propósitos de que el Señor nos llame como parte de un grupo, de un cuerpo, es para que podamos ser responsables unos de los otros. Unos de los otros. El Señor sabía que la única manera era esa, que formáramos parte de un grupo unido, para que yo pueda ser responsable de ti y tú de mí. Mira lo que dice el pasaje de Hebreos 10:24. ¿Quieres leerlo conmigo? Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Cuando en español dice animarnos, ya solamente esa terminación quiere decir que precisamente que es unos a otros. Que yo te animo a ti y tú me animas a mí. Y yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y es unos a otros. Vendría siendo, en el griego es una sola palabra, pero vendría siendo la misma idea que decir mutuamente, ¿ok? Mutuamente. La Biblia, por ejemplo, nos manda, es tremendo. Si tú un día tienes la curiosidad, cuando leas el Nuevo Testamento, ¿ok? Marca con un color específico o algo, todas las cosas que la Biblia manda a hacer mutuamente, que dice unos a otros. Todo lo que la Biblia dice, hagan esto unos a otros. Márcalo. Vas a necesitar tiempo porque tienes que leer todo el Nuevo Testamento. Pero vas a encontrar una cantidad de cosas tremendas. Te voy a dar la lista por adelantado. La Biblia nos manda a amarnos unos a los otros, a saludarnos unos a los otros, a perdonarnos unos a otros, a someternos unos a otros, soportarnos unos a otros, enseñarnos, exhortarnos, animarnos, alentarnos, edificarnos, considerarnos, someternos, bueno, lo repetí, preferirnos, aceptarnos, amonestarnos, preocuparnos, hospedarnos, servirnos, ser amables, estimularnos al amor, llevar nuestras cargas y orar unos
Ahí está resumido, pero todos esos dicen considerados los unos a los otros, preferidos los unos a los otros, para estimularnos al amor unos a otros, todo dice así, unos a los otros, unos a los otros. Estas no son tareas de un pastor hacia la congregación, o de la congregación hacia el pastor, o de los hermanos que llevan más tiempo hacia los que llevan menos tiempo, o de los hombres hacia las mujeres, o de los venezolanos hacia los colombianos. No. Estas tareas, esas tareas, son responsabilidad de todos nosotros para cumplirlas ¿con quién? Todos. Con todos. ¿En qué forma? Unos a otros. Unos a otros. Porque somos responsables unos por otros. Y esa es la idea por la que fuimos llamados como parte de un cuerpo. No debemos vivir solos como cristianos. Todos hemos sido llamados por el Señor como un cuerpo. Por tanto, debemos ser responsables de todos los llamados de todos nuestros hermanos. Concluyendo, mis hermanos, como vimos al principio, hemos sido llamados por Dios junto con otros para formar la iglesia. Ya sea que consideremos la iglesia como un rebaño, entonces todos somos ovejas. Ya sea que consideremos la iglesia como una familia, todos somos miembros de esa familia. O si la consideramos como un edificio que se está levantando, todos nosotros somos piedras, somos ladrillos. Bueno, dice el apóstol Pedro, piedras vivas somos. O si consideramos la iglesia como un cuerpo, entonces todos somos ¿qué? Miembros del cuerpo. Pero hemos sido llamados por Dios junto con otros para formar la iglesia. Por tanto, ahora vamos a decir por última vez ya en este mes la frase de este mes de septiembre. Pero yo le voy a introducir un cambio. Hoy que es el último domingo de septiembre, le voy a introducir un cambio. Por esto que hemos visto hoy. Y yo quiero que la repitamos de esta nueva manera y que la tratemos de grabar de esta nueva manera. No es que va a cambiar toda la idea, no. Pero es para reforzar este punto. Y vamos a decir, en vez de somos iglesia, somos llamados, vamos a reforzarlo diciendo, todos somos iglesia, todos somos llamados. Para no olvidar que esto no es de cristianos individuales. No me gusta ni siquiera que algunos digan, yo soy la iglesia. Sí, pero técnicamente no es así como funciona. Es somos. Porque no es una persona, no es la iglesia. No. No se necesitan 1000 personas para que haya una iglesia. Pero tampoco una sola persona es la iglesia. Somos todos la iglesia. Todos somos llamados por el Señor. Que le bendiga.